Muy buenas tardes, soy Sandra González y les damos la bienvenida a Activa tu Poder Interior. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te va en este maravilloso miércoles? Que bueno, déjame decirte que en la Ciudad de México hace frío, en la Ciudad de México está un poco nublado, pero es un ambiente maravilloso donde podemos empezar a crear, donde vamos a empezar a mirar la vida desde otro lugar. Y tú que nos estás acompañando, que estás muy cerca de nosotros, el día de hoy te damos la bienvenida maravillosa para este programa, que la verdad a mí este programa muy en especial, cuando vemos el tema de biodescodificación, a mí la verdad me encanta, porque tenemos un invitado extraordinario. Bueno, y antes que nada, quiero darle las gracias a Stianax Studio, que el día de hoy está maravilloso. El día de hoy nos da una producción maravillosa. Y gracias a Héctor González, que es mi manager y que está precisamente aquí en controles. El día de hoy vamos a ver un tema de verdad muy importante, muy interesante, ojalá que tú te quedes, porque vamos a ver dentro de la biodescodificación a qué se refiere la situación cuando tú tienes un accidente. ¿Cuál es tu creencia? Si es un evento fortuito o te lo generas tú. En general, pensamos que es un evento fortuito y que simple y sencillamente pasó por una situación precisamente que es de accidente, por un accidente. Esa es la creencia. Sin embargo, el día de hoy vamos a verlo, vamos a descodificarlo, vamos a ir a ese origen y vamos a ver si en realidad es solamente un evento que nos pasó o nosotros fuimos quienes creamos ese accidente. La verdad es que es muy interesante. La verdad es de que yo sí creo mucho en esta parte conceptual en la que nada es coincidencia, todo es sincronía y tiene que ver con nuestros pensamientos. Sin embargo, vamos a recibir al especialista de biodescodificación que nos va a dar el detalle de toda esta información maravillosa. No te vayas, tú escríbeme, comparte este maravilloso programa y escríbeme cuál es tu creencia. ¿Los accidentes es un evento fortuito o lo creas tú con tu mente? Vamos a escribir y damos la bienvenida a Héctor González. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Activa tu Poder Interior. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Qué milagro Con un poco que nos visita. Un poco de frío, pero bien. Sí, bastante frío, ¿verdad? Sí, pero es muy rico. Como nuboso, pero rico. Pero muy rico, pero adicional, déjenme decirles. Digo, a mí en lo personal el frío me gusta esta sensación maravillosa de estar en tu casa, tomarte un buen café, disfrutar una buena película o simplemente disfrutar lo que hoy sí se tiene. Claro. Y bueno, gracias, claro. hermano, Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias por estar escuchándonos y estar aquí en el programa de Activa tu Poder Interior. De Activa tu Poder Interior. Y bueno, vamos a ver, escribe, por favor, compártenos cuál es tu creencia. Y vamos a ir viendo, a ver quién gana. Si en efecto es un evento fortuito, que como dicen, estuviste en el momento equivocado, en la situación equivocada, o realmente lo creaste tú con tu mente. Y vamos a platicar. Bueno, pues el tema que escogí fue el de esta creencia, ¿no? Esta posible creencia sobre los acontecimientos fortuitos que está hablando Sandra, llamados accidentes. Desde otro punto de vista, pues bueno, vamos a poder visualizar algunos otros acontecimientos por debajo que están en el inconsciente. Ajá. ¿No? Nada más para que tengan una apertura de esta plática, es completamente un punto distinto. Claro. Y pues bueno, si tienen alguna duda o tienen alguna aclaración o queja, pues bueno, sin problema pueden escribir en el Messenger, en el chat del video,
y podemos contestar sus respuestas. Y yo creo que aquí valdría mucho la pena decirles, quiten resistencias, que generalmente esto sucede cuando quitamos creencias, pero también cuando explicamos algo dentro de un tema como es biodescodificación. Quita tu resistencia, ábrete a infinitas posibilidades y veámoslo desde otro lugar. Así es. Y bueno, empezamos con el tema de los accidentes. Los accidentes, pues bueno, son en la parte conceptual. Un accidente es un evento fortuito, dramático, que cambia el plano de la existencia, ¿no? Te va a llevar a otro punto en el que, pues bueno, tú estás manejando, ¿no? Bueno, es que hay muchos comunes en este tema. Claro. Hay muchos. Hay muchísimos. Un ejemplo, ¿no? Pues bueno, vas manejando y te pega, ¿no? Bueno, chocas, ¿no? O el común que te pegan en la parte de atrás del carro. Pues sí, ¿no? en la parte de atrás o de lado, o se te poncha una llanta, ¿no? Exacto. Entonces todo esto, pues bueno, se va generando desde nuestro interior, al final desde la bio y desde nuestra percepción. Claro. Todo gira alrededor de nuestro interior. Sí, ¿no? claro. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros estamos creando esta realidad. Sí. Sin embargo, como vivimos en esta parte del ego, pues bueno, nos hace preguntar siempre hacia el exterior. ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta forma? Claro. ¿Por qué en este lugar? ¿No? Entonces todas esas preguntas y cuestiones nos llevan al exterior, nos llevan a un culpable, pero enfrente. Cuando nosotros vemos a la parte de los accidentes son igual que los síntomas. Claro. Sin embargo, los accidentes, uno de sus puntos primordiales es la culpabilidad. Sí. Sobre lo que estás viviendo en ese momento. Sí, ¿no? claro. Y esos pensamientos de, pues bueno, tal vez le quiero hacer daño a alguien. Ajá. Y después te arrepientes y dices, no, mejor no. Eso es culpabilidad. Eso es culpabilidad. Entonces, ajá, sobre ese tipo de temas, vamos a estar resistiendo, como bien decía Sandra, vamos a estar resistiendo a nuestra realidad. Al final tenemos un cuerpo, estamos inmersos en este 3D, claro, que no podemos, pues no podemos quitarlo, a menos de que pasemos a otro plano. Ahí vivimos, claro. Pasemos a otro plano, sin embargo, no podemos estar desligados de ese punto. Claro. Es muy importante recalcar que un accidente siempre lleva atrás culpabilidad, siempre. Sí. Y esto nos lleva a la autoridad, nos lleva a la parte familiar, a la parte de... Ahí no vamos a poder hablar del interior porque nosotros tenemos nuestra propia autoridad. Claro. Entonces, si nosotros nos pasamos por encima de nuestra propia autoridad, también sentimos culpabilidad. Sí. Entonces, en este orden de ideas, pues vamos a estar inmersos en un medio en el que todo el tiempo vamos a estar metidos en la culpabilidad si así lo decidimos. Claro. Porque es una decisión consciente, Sandra. Sí. Sí, no es una decisión inconsciente. Sí. Al final, si yo siento culpa, sé perfecto que la siento, pero cuando no la conozco, pues bueno, puedes hacer uso de herramientas y de personas que te pueden llevar a ese momento en tu infancia. Okay. Porque muchas de las culpabilidades proyectadas en nuestra realidad del día de hoy forman parte de nuestro acervo de cuando estaba en la parte de infante. Y yo creo que eso tiene que ver, y les explico un poquito, esto se refiere a los programas. Cuando hablamos de infancia, generalmente nos remitimos a qué programas nos son impuestos cuando estamos pequeños. Y a partir de ahí, la forma en que nosotros absorbemos esos programas. Así es. Es muy importante también detallar que hay 4 puntos fundamentales en esto. Nada sucede por hacer. Nada. Todo está puesto de una forma en la que uno ya predispuso esa actividad y no la puedes cambiar. Ya cuando la pones, se ejecuta. Sí. Para el universo es tú pide y se te dará. Y se te dará. Eso está muy fuerte porque, o sea, imagínate la forma en que estás vibrando
y lo que estás pensando para crear en tu vida un accidente. O sea, y un accidente puede ir desde un pequeño golpe leve en tu carro, No, en lo que sea. hasta En lo que sea. temas bastante fuertes en los que accidentes de carretera, situaciones, no sé, en la Ciudad de México ha habido varios donde aquí tenemos el segundo piso y bueno, ha habido situaciones bien fuertes, ¿no? Claro, Desde no, que se ha caído un camión y se cae encima de autos, ¿no? Claro, tomando en cuenta Sí. que lo que nos pase forma parte de lo que tenemos en el interior, en el inconsciente. Claro. Entonces, si vamos, bueno, Sandra está hablando de la parte dramática, ¿no? De la parte dramática de los asesinatos, de que vas caminando y te asaltan y te matan y todo este tipo de cosas. Pero por otro lado tenemos los que no son observables, Ok. los que están también destinados y dentro de la culpa, pero son como las cortadas, ¿no? Los moretones, que se te haya descompuesto algún elemento de tu cocina, que se te haya caído el café en tu computadora, o que se te haya caído, a mí se me cayó una vez el agua de Jamaica en mi máquina. En la máquina, claro. Y sufrí muchísimo y de verdad Se me angustió remití, sí, me dio mucho miedo eso. Sí. Entonces todo este tipo Sí. de temas De temas. son inobservables. O sea, no les damos la La importancia. importancia que debía. Porque, bueno, hay un punto importante. Estos accidentes es una parte del inconsciente que usa Sí, claro. para sacar a flote lo que necesitamos cambiar. Claro. Es de la misma forma que una enfermedad o síntoma. Es el Ajá. mismo, es la misma Mecanismo. metodología. Ajá. Es la misma. Ok. Nada más que, bueno, algunas veces estamos más fuertes que otras Exacto. y se desarrolla de una forma u de otra. De otra. Ya sea en un síntoma físico o un conjunto de síntomas, a que lo que ustedes le llaman enfermedad, o un accidente. Porque son acontecimientos que requieren movimiento inmediato. Guau. Inmediato. O sea, un accidente, por mínimo que sea, necesita que tú Te muevas. lo observes Claro. y te muevas. Y te muevas. Ujú. Wow, qué fuerte. Una enfermedad o un conjunto de síntomas lleva un proceso Ajá. en el cuerpo por la parte biológica. Sí. Pero en este tema de esta parte como cuántica, con el tiempo y el espacio, en un accidente no hay tanto tiempo y no hay tanto espacio. No, y aparte nos confundimos, ¿eh? Claro. Porque pensamos que es fortuito. Sí, no. Y que es algo que te corta, como de repente esa inercia, y de repente cómo nos sentimos cuando tenemos a lo mejor una situación que tú estás haciendo algo en la cocina Ujú. y te cortas el Te dedo. cortas. Entonces cambia absolutamente todo el proceso. Pues tu pensamiento, porque tú Y el estabas, pensamiento. tú estabas con una serie de pasos concatenados Exacto. y esto te hace que cambies, Que modifiques que de inmediato. modifiques alguna cosa, ¿no? Y una cosa que también quiero resaltar es que todo este tipo de cosas, nuestro ego nos lleva a que son maldiciones, es producto de la suerte, es fortuito, Es ¿no? fortuito. Sin embargo, Es el karma, ¿no? Como dicen es el también. karma, Es el karma. me tocó, aunque te quites, ¿no? ¿Cómo Ah, va sí. ese dicho? Que aunque te quites, ya te toca. Ya o te sea, toca, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, nos lleva a ese punto de no creer y de no creencia. Exacto. Sin embargo, todo eso forma parte de nuestro interior y todo es para un bien. Y eso no lo vemos. Y eso no lo vemos. Y fíjate que qué bueno que tocas ese punto, porque digo, yo la verdad quiero ponerles un ejemplo para que vean qué tipo de proceso puede involucrar, incluyendo tantas creencias. Hace aproximadamente 4 años, mi padre, porque tiene su negocio, nuestro padre, empieza a trabajar un 12 de diciembre. Y ese día, fortuitamente, según en nuestro pensamiento, tiene un accidente en su dedo, Ajá. en el derecho, creo. Y fue este dedo. Ajá. Y entonces
de inmediato que hubo esta situación, imagínate cómo son las creencias. Que en el momento en que estaba mi papá en el hospital, nos comenta a todos, ya saliendo, qué mal que me pasó todo esto, y esto fue porque me puse a trabajar un día en el que se venera a la Virgen de Guadalupe. Así. Entonces, a partir de ahí, mi papá jamás ha vuelto a trabajar un 12 de diciembre. Así es. Y imagínate todo lo que está involucrado, claro, en este proceso, cuando en realidad, cuando empezamos a hacer todo este análisis de la bioscodificación, vimos que era otro motivo totalmente. Claro. Pero sí hizo que él se moviera. Claro, hizo que él se moviera y tomó la decisión consciente de ya no trabajar ese día por sus creencias. Al final él está siendo fiel a su creencia, ¿no? Porque estuvo por arriba de él, de su autoridad. Exacto. Entonces, como él se hizo laxo, entonces pues se puso a trabajar y le pasó el accidente. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, todo esto tiene toda una orden de ideas Sí. sobre cómo pasa el accidente, el lugar a donde pasa, el ambiente, ¿no? Si es laboral, si es familiar, si es en la calle, todo tiene que ver con nosotros. Con nosotros. Y con nuestro interior. ¿Y cómo está nuestro interior? Claro. Porque esa es la parte que dices, ¿cómo puede ser que a mí me haya pasado, que me haya caído en una coladera y que aparte me haya roto la pierna, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Entonces, bajo este punto, quiero enfatizar algo. Cuando tú tienes un accidente y tienes un elemento, una parte de tu cuerpo que se daña o que queda herida, esa parte ya estaba premeditada. Haz de cuenta que predestinada y ya estaba desgastada. Okay. Desgastada, por ejemplo, si te rompe una pierna, pues bueno, hablamos acerca de cómo te vas a mover y de la flexibilidad y de cuando tú estás en un momento en el que no te sientes bien. No te sientes bien, claro. Bien. ¿Y qué te está limitando de no dar ese siguiente paso? Sí, aparte vas en una dirección, esto quiere decir que te cambies de dirección. Exacto. ¿No? Porque es algo fortuito, así como dices, fortuito, dramático, pero requiere de un cambio inmediato. Inmediato. ¡Qué impresión! Eso está fuerte. Sí, está súper fuerte. Porque bueno, va en función a grados de afectación, ¿no? Pues en un choque, pues bueno, puedes tener costillas, pulmón, brazo, o sea, todo roto. Entonces a eso, pues bueno, si sobrevives, podríamos ver todos los órganos y todos los huesos que te afectaron y ver esa desvalorización con la que estabas viviendo y con esa culpabilidad porque te estás autocastigando, que es uno de los puntos que no creemos. Qué fuerte. A mí me pasó una vez, hice algo malo, no le quise decir a mis papás, me metí a rasurar y me empecé a rasurar y cuando salí tenía todo esto rasurado y cortado. Wow. ¿No? Y eso fue hace 20 años. Sí. ¿No? Entonces, sí sé que esto afecta, ¿no? Sí, y es parte de nuestro interior, todo por estar por encima de la autoridad, pero la propia. De lo que tú crees. De lo que tú crees. Exacto. Porque puede ser porque estés por encima de la autoridad de tu jefe. Claro. ¿No? Y que te pase algo en el trabajo. En el trabajo. ¿No? Porque es muy común, pues bueno, tenemos un seguro social que atiende todo eso. Entonces es muy común que pasen problemas y pasen accidentes en el trabajo. Claro, sí, por supuesto. ¿No? Sí, por supuesto. Está súper interesante y más en función a que va a la culpabilidad. A la culpabilidad. No a otra cosa, ¿eh? Solo a la culpabilidad. Y mira, yo quiero que nos platiques, la verdad es que esto es muy interesante, por ejemplo, dentro de todos esos sentimientos, porque la culpabilidad no es una emoción, es un sentimiento muy elaborado en la mente. Y es uno de los peores, o las peores sensaciones que puede tener una persona. Así es. ¿Cómo funciona? La culpabilidad, yo me siento el adjetivo culpable. Cuando yo estoy haciendo algo, por ejemplo, quiero hacerte daño, y tengo toda la intención y tengo la ira, porque la ira es la represión, la represión de matar y de asesinar. Entonces tengo la ira puesta, pero no lo hago.
y después digo, Ajá. entran en un sistema de valores, Ajá. ¿no? En el que no te permite llegar a ese grado, pero eso te lo quedas, Sí, ¿no? claro. Y te lo puedes quedar por años, ¿no? Por muchos años. Entonces la culpabilidad Sí. te lleva a hacer algo que no quieres hacer, ¿no? Wow. Y Que es fíjate igual que que- es un síntoma, ¿no? Y esto es muy común y sí lo platico porque en las mujeres, en nosotras, hay algo muy especial con los hijos. Cuando trabajamos, nos sentimos culpables por dejarlos mucho tiempo, por no atenderlos o por dejarlos solos. Claro, ahí te sientes culpable porque no le estás dando el tiempo que tú quisieras darles. Exacto. No es tanta la parte monetaria o Ujú. emocional, sino simplemente yo quiero, tú como mujer, lo que quieres, por biología, tú Exacto. tienes que estar con los hijos Es y correcto. estarlo cuidando, pero Exacto. en la sociedad estás por encima de tu biología, entonces estás haciendo lo contrario. Ah, ok. Por eso te da culpa, por eso te sientes tan mal, porque tienes que salir Sí. a trabajar en lugar de estar ahí, porque te da culpa que tú escogiste al papa, que tal vez Ajá. sea un inútil, Que no te respondió. que no te respondió y tú tengas que tomar o formar parte de tu lado masculino también. También, claro. Ujú. Ok. Entonces, eso es lo que les da culpa Sí. a las mujeres. O sea, ellas quisieran, pues bueno, proteger, cuidar, Cuidarlos. sentirse cuidadas. Estar con ellos, sentirse comer con amada. ellos, Ajá. claro. Pero en esta sociedad que la parte económica está complicada, entonces, pues bueno, las mujeres tienen que salir a trabajar Sí, y los hombres, pues también trabajan, pero tal vez no ganan lo suficiente. claro. Entonces, pues bueno, ahí entramos Otra vez en otra culpabilidad de no soy suficiente. No soy suficiente. Entonces, todo esto es Sí. mental. Al final es una conceptualización que le damos al ego, ¿no? Porque, pues, de alguna forma el ego pues nos va a decir, ay, pues debí de haber escogido al rico y no al pobre. Y no al pobre. O debí de haber escogido al con el que me enamoré, ¿no? Tal vez sería otro tema. Otro tema, ¿No? sí. Y te entran así diálogos interiores de los que no sabes si decidiste bien o no, porque también hay otra vez, Sí. llegas a la parte de la autoridad, Ajá. ¿no? Y una de las cosas que también para quitar la culpabilidad es no juzgar. No juzgarme. No juzgar. No juzgar afuera y no juzgar. Y no juzgarme a mí. Sí, claro, Ok. es un hecho. Si tú no juzgas afuera, tú no juzgas adentro. No te juzgas. Ujú. Claro, por supuesto. Eso es como la ley de... Y yo creo que aquí hay algo, y creo que este tema está muy, muy interesante, porque parte importante de esos sentimientos elaborados cuando tenemos culpabilidad, porque realmente la culpabilidad no es una emoción, es un sentimiento ya bastante mentalizado. Entonces, cuando no nos damos cuenta que está dentro de nuestros diálogos interiores, se genera una energía, se genera pensamiento, los pensamientos generan actividades, y en esas actividades, cuando nos rebasa todo esto y pasa por encima de nuestra autoridad, es cuando vienen los accidentes. Sí, es un hecho. ¿No? Es un hecho. ¿Qué pasaría si cambiamos la palabra culpabilidad por responsabilidad? No, pues es totalmente. Es- Sí, claro. Con eso eliminas los accidentes. Los accidentes, sí, claro. Así de simple. Si tú te haces responsable de lo que está Sí. pasando, cambia. Cambia. Y es un Cambia cambio todo. radical que es parte del cambio que te está pidiendo el universo. El ¿no? universo. O esta realidad, Claro. ¿no? La responsabilidad, la culpabilidad siempre va a ir en función o inversamente proporcional a la responsabilidad. Claro. Entonces, Sí. mientras menos responsable seas en algunas cosas, pues bueno, no es mala onda, Sí. pero más accidentes te van a suceder, ¿no? Claro, claro, y creo que esto es algo, a mí me gusta muchísimo, porque cuando empecé a mirar la vida desde otro lugar, cuando empecé a ver que yo era responsable de todo lo que me estaba pasando, incluyendo enfermedades, incluyendo situaciones fortuitas como estas, ¿cómo no? Te haces responsable de lo Claro. de lo que estás viviendo, porque llega un momento en que dices,
pues ya no quiero más de esto, ¿no? Claro, Ya no. Pero haz de cuenta que por un lado están los diálogos superfluos como este, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos al miedo? Ah, sí, claro, sí. ¿No? O sea, ni responsable y miedoso, pero aparte culpable. Entonces, ¿a dónde quedamos como personas íntegras y evolucionadas? ¿Cómo quedamos? Pues quedamos como a merced de los accidentes. De los accidentes y de todo. Porque es muy probable que tú estés viendo el celular y de repente choques. Sí. Estás en la parte irresponsable, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Estás en la parte irresponsable, tal vez te dijeron, oye, no vayas a esa colonia porque es muy peligrosa y vas, ¿no? También por un lado, pues bueno, vamos a crear esa parte de confianza y responsabilidad. Sí. Pero por otro, pues también hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el medio en donde te desarrollas. Si te están, de alguna forma, siempre la persona que te está advirtiendo algo, siempre te lo está diciendo por un bien, sin tener una necesidad de hacerlo por algo malo. O hacerte sentir mal. O hacerte sentir mal, pues al final, pues bueno, tú decides y asumes la responsabilidad de lo que pase. Exacto. ¿No? Entonces, cuando nosotros no estamos en ese lado, estamos en la irresponsabilidad, entonces, pues estamos a merced de cualquier cosa. De cualquier cosa. Y yo creo que aquí esto es muy interesante, porque justo aquí es donde vemos qué tan importante es tomar responsabilidad de tu vida, responsabilidad de lo que estás haciendo, pero también de la conciencia con la que estás haciendo las cosas. Es bien importante. Es bien importante estar alineado en el y despierto. En el hoy y en el presente. En ¿no? el presente, claro. En el aquí y en el ahora. Sí, claro. Porque muchos de estos accidentes pasan en una desconexión. Sí. Regularmente y siempre un accidente es porque estás pensando en otra cosa. Si no te gusta tu trabajo, cámbiate. Si no te gusta tu esposo, aunque sea difícil, déjalo. Porque bueno, vas a estar generando esa vibración necesaria y suficiente para poder pasar a ese grado de accidentes que, bueno, por un lado es accidentes, recuerden, pero por otro lado es el síntoma y el conjunto de síntomas al que llaman ustedes enfermedad. Claro. Entonces, si ustedes siguen en esa impotencia de cambiar las cosas por una creencia, porque la impotencia se crea a raíz de una creencia en la que tú crees que no puedes. Sí. Que no puedes con ello. Con eso. Con esa situación, respecto a esa situación. Claro. Sin embargo, si tú quitamos esa parte de ira y quitamos esa parte de irresponsabilidad y nos vamos a la creatividad, vamos a poder salir adelante. Sí, claro. No, y Sin esto problema. es muy común, ¿sabes? Esto es muy común porque mucha gente cuando viene, por ejemplo, a terapia, es común que la gente venga enojada. Pero finalmente el enojo debe de entenderse como una reacción no solamente a las situaciones que te están pasando afuera, sino realmente a lo que tú no estás pudiendo superar contigo. Claro. Porque no estás tomando responsabilidad de lo que está sucediendo en tu vida. Y entonces al no tomar esa responsabilidad, te colocas inmediatamente en la parte que bien mencionas, ¿no? En la parte de la culpabilidad, en la parte del enojo, de la ira, en esta parte que es terrible, donde yo solita digo, no puedo hacerlo sola. Así es. Y en la impotencia. En la impotencia, pero bueno, llegas a la impotencia y te das cuenta de que pues tal vez sí podías hacerlo solo, ¿no? Sí, que generalmente lo hacemos siempre. Sí, así es. Pues bueno, una mamá soltera pues regularmente se ve en la imposibilidad o en la incapacidad. Ah, sí, claro. Pero sale adelante. Y sale adelante por ella, primero por ella y después por su hijo. Pero crea los caminos para poder salir adelante. Y yo creo que eso que mencionas está increíble, porque parte importante de modificar algo es la creatividad. Claro. Y empezar a mirar las infinitas posibilidades que se te pueden presentar en tu vida. Porque el punto de la imposibilidad, de esa parte de no puedo moverme, es porque solamente estás viendo una y esa posibilidad no te funciona.
Claro. Cuando te abres a infinitas posibilidades y dices, ok, con esta no se pudo, pero vamos a crear otra. Claro, es una resistencia. Exacto. ¿No? ¿A qué te resistes? Bueno, es un punto importante. ¿A qué nos resistimos cuando estamos en una situación estresante? ¿No? Porque al final eso que estamos viviendo no nos gusta y nos provoca una emoción, ¿no? Y nos genera un sentimiento en la mente y una emoción en el cuerpo. Claro. Cuando tú ya estás en ese punto en el que tú estás sentado en tu trabajo, ahí haciéndolo, y de repente llega tu jefe y te dice, Godínez, esto está mal. Muy común. Y tú lo primero que cuando lo ves acercarse, ay, ahí viene este cabrón. Sí. Y hay repente, un impacto en el cuerpo. En el cuerpo, pues claro. bueno, se produce más ácido para poder deglutir el bocado indigesto que te va a decir tu jefe. Sí. ¿No? Por eso terminamos malísimos en las oficinas de la gastritis. Y que les duele le duele el estómago por el colitis café. Y gastritis. Pues sí, es por todo ese tipo de cosas, claro. Pues bueno, si no te gusta tu jefe, sí. no te gusta tu trabajo, no te gusta tu vida, entonces cámbiala. Cámbiala, sí. Cámbiala. Y empieza a cambiar desde que tú te sientas y dices, ya no más. Exacto. No, o sea, ya no quiero esto, pero ya no es ya no más así como un ya no más, así de la boca hacia afuera, sino es un cambio claro. desde la percepción. Sí, por supuesto. Así, bueno, ya viene este señor, sí, ok, ¿qué quiere? Bye. Y empiezas a planear tu cambio. Tu cambio, y empieza, ¿no? Sale el plan A, y sale, el B, así es. el C. Y puede ser que seas muy bueno para las computadoras y puedas hacer computadoras armadas y vas a ganar mucho más dinero que el dinero que estás ahí ganando en esa empresa. Sí, claro. ¿No? Sí, por Entonces, supuesto. si tú también, y ahí es importante, Sandra, ¿por qué no nos cambiamos de un trabajo claro. por miedo? Por miedo. Y ahí viene algo maravilloso. Déjame decirles, ayer estuve con una mujer maravillosa, un beso, Olguita, y de verdad me hizo reflexionar algo que me dijo y que me dejó con una frase bien fuerte. Cuando tú estás en esta parte del miedo, de la victimez, de la enfermedad, hazte esta pregunta. ¿Qué parte de mí o qué parte, por ejemplo, en la situación de que te cachas siendo víctima y no puedes dejar de ser víctima? ¿Qué parte amo de ser víctima? Analiza qué es lo que te lleva siempre a ser víctima y analizar qué parte amas de ser víctima. Pues yo creo que la que ama es eso que regresa, porque como siempre estamos en un intercambio. Ajá. O sea, amo que me peguen, pero me mantiene. Es lo que platicábamos en un programa anterior. Entonces, ¿qué es lo que amo así de una víctima que, como bien dices, ¿cómo dices la definición de víctima? La definición de víctima, ahí les va, es un animal a punto de ser sacrificado. Y una persona que se hace la víctima no está en esa posición. Exacto. Ni siquiera está ni tantito de poder reclamar. Y si tú lo ves, es un deporte nacional. Sentirse la víctima porque es más fácil. Y entonces cuando tú quieres hacer una reflexión profunda, donde verdaderamente quieras encontrar respuestas y que tú te caches, por ejemplo, en esa parte de víctima, o que te caches en el miedo, o que te caches en la enfermedad, analiza qué parte amas de estar enfermo, Así es. qué parte amas de ser víctima, qué parte amas de tener miedo. ¿Por qué? Porque estamos ahí y no nos movemos. Claro, y aparte no nos gusta estar en el momento presente, estamos siempre en otro lugar. Exacto. No, o sea, estamos en otro lugar en el que, pues bueno, no... estamos en el que quisiéramos estar. Sí, ¿no? sí. Tal vez en la playa, tal vez en otro lugar, más bonito tal vez en el que estés. Ajá. ¿No? Sin embargo, siempre hay un intercambio, siempre.
en una relación, en una compañía, siempre hay un intercambio Sí. de necesidades en la que, pues bueno, nos lleva a estas dinámicas, ¿no? Claro. Porque al final es una dinámica. Es una Tú dinámica. me das, yo lo recibo y yo me victimizo. Para eso siempre debe de haber dos que estén conscientes de que están haciendo eso, lastimándose y lacerándose, Claro. pero conscientes. Conscientes. Sí. ¿No? Como la persona, yo conozco algunas personas que prefieren estar con el marido, ¿no? Como un trofeo. Y, ¿cómo se llama el término? Cosificar. Cosificándolo. Y las cosifican, Ah, sí, ¿no? claro. Sí. Como un instrumento sexual, como un instrumento de vanidad, como un instrumento de lucimiento. Ujú. Pero pues ellos reciben todo lo necesario, o sea, toda la producción. Toda la producción. Así toda la producción para poder mantenerse en ese medio. Claro. Entonces ella recibe todo eso, Sí, claro. aunque no le importe que esta persona le ponga el cuerno, ¿no? Qué fuerte. La maltrate, ¿no? La sobaje. O sea, a ella no le importa. Si en ese sentido Ujú. estamos de acuerdo en los dos, pues bueno, ahí no hay víctima. Ujú. Ahí yo lo estoy recibiendo de esa forma porque a mí me conviene que así sea. Y aparte la zona de confort en una mujer, ¿no? Que me mantenga, que le dé a sus hijos y hago que no veo nada. O sea, hago que Y no, es más fácil. es como si no pasara nada. Ajá, es como no pasa nada porque Ese- no me gustan los problemas. Ese escenario es Claro. muy común. Sí. Es muy común el dar por hecho, el hacerse de la vista gorda, como dicen, Ujú. ¿no? Es muy común hacerlo y obtienes un beneficio por hacerlo también. Sí, claro. Entonces, ahí ¿cómo funcionaría la culpa? Cuando ya no lo recibes, ¿no? Sí, claro. Cuando de verdad te sientes intimidada o tienes un tema ya que vaya ya Que te está rebasando. al tema de supervivencia. Que te rebasa. Entonces cuando Sí. pasa eso sí ya dices, no, ya, eso sí ya no me gustó. Sí, cuando dices, no, ya me va a pegar, mejor no. No, mejor no. Y te empiezas Claro. a rebelar, pero te empiezas a rebelar ante la autoridad, pero ante la tuya. Y eso te lleva a la culpa. A la culpa. Entonces, pues bueno, Sí. nos remitimos a la culpa, Claro. que es la madre de la ansiedad, ¿no? Entonces, Sí. pues Y la incertidumbre. pues es todo un círculo Es un vicioso. ciclo, claro. Y ¿sabe tóxico. qué? Y de hecho, mira, aquí lo estamos descodificando y es como llevarte a ese origen. Pero mirarlo tú solo algunas veces no es tan fácil. Por esa razón, nosotros siempre decimos, obsérvense, escucha tus diálogos interiores y busca ayuda profesional, porque finalmente no podemos ver lo que está en nuestra sombra. Obviamente, acuérdense que cuando, por ejemplo, cuando vienen aquí a terapia, yo puedo estar escuchando una historia 3 horas, pero eso es el ego. Sin embargo, Héctor y yo, bueno, nos especializamos en observar todo lo que genera tu cuerpo. Ajá, entonces no nos pueden tomar el pelo. Estamos observando. Porque todo el tiempo te estamos observando, de acuerdo, y esto es algo profesional. Ajá, es observo el cuerpo porque el cuerpo habla por sí solo. Y sí, en efecto, la persona puede venir y contarnos toda una historia, pero su cuerpo nos va a contar otra. Claro, nos va a decir. Es muy curioso, pero sí, se pueden Sí. pasar 3 horas hablando y no dice nada. Sí, ¿No? Porque ellos lo tienen muy bien planeado, lo tienen muy bien diseñado. exacto. Y si esa creatividad, en verdad, les comparto, si esa creatividad que tienen para platicar, Ujú. la usarán para cambiar. Uy, es mucha Otro- energía. Otro, Sí. otro punto de vista sería, Claro. completamente. Claro, y Completamente. como lo dice Henry Corbera, Ujú. cuando llegan conmigo y hacemos un cambio, bueno, cuando llegan conmigo y me platican de algo, por ejemplo, una mujer que le pegan, pero la mujer termina defendiendo al esposo, ya no funcionó. No, ya Y no. eso es real, eso es real. Entonces, desde aquí yo te podría decir, sí, es interesante observarte, mirarte, escuchar tus diálogos, pero también es importante a veces
que alguien más te ayude. Sí, siempre es importante. Es una forma de rendirse. Exacto. ¿No? Es una parte importante de no resistencia. De no resistencia. Porque si nosotros nos seguimos resistiendo y seguimos batallando en el campo de batalla, valiendo la redundancia, pues vamos a seguir teniendo todos estos diálogos en los que nos llevan a ese exterior, ¿no? Sí. Y respecto a la sombra, ¿no? Pues sí, muchas de las personas que vienen aquí con nosotros no diferencian de una y de otra, y aquí les podemos decir, les podemos encaminar y les podemos acompañar a que la puedan ver. Claro. Porque tal vez esté muy cerca, ¿no? Exacto. Puede estar a 5 personas reales que estén al lado tuyo. Claro. ¿No? Que ese es lo que luego nosotros vemos, que tenemos un punto ciego, ¿no? Que decías, que nos platicabas. Pero no lo tenemos, al final sí resonamos. Ah, sí, si te cae mal algo de tu mamá, pues entonces ahí hay algo que cambiar tuyo. Pero nos resistimos. Y nos resistimos. Y por ego. Nos resistimos. Y por ego, pues me quedo en el orgullo y ya no digo nada, ¿no? Ya no digo nada y prefiero estar así que rendirme. Que rendirte, ¿no? Y dar el siguiente paso. O perdonarte, porque también ese es un punto súper importante. ¿Cómo vamos a quitar la culpa sobre el perdón? ¿No? Pues al final, pues bueno, si yo quería matar a alguien, pues sí, reconócelo, intégralo. Claro. Sí lo quería matar, sí estaba enojado, sí me dolió el estómago, sí me hizo algo que me dolió, sí hizo algo que llegó hasta el fondo de mí, que tenía toda la intención de hacerlo. Claro. Reconoce eso, ¿no? Intégralo. Pues, y hoy te podría decir, pues bueno, tienes esa posibilidad, ámala. Sí, claro. ¿No? Ámala. Y yo creo que algo que de verdad a mí me gustó mucho esta semana fue integrar en nuestro diálogo interior la benevolencia. La benevolencia hacia nosotros mismos. Es esa parte maravillosa de mirarte con infinita compasión y desearte lo mejor para ti. Y con eso tú empiezas a modificar absolutamente todo. Tu vida, las situaciones que van a llegar a tu vida, la energía de las personas, porque definitivamente hay veces que nosotros solitos nos metemos el pie. O sea, y este punto de los accidentes fortuitos es uno de ellos. No, y aparte es un indicador súper importante de que algo tiene que salir a flote. Sí. No podemos mantener secretos. Al final el cuerpo, el árbol genealógico nos lo saca. Nos lo da. Sí, claro. Nos lo saca. Sí, claro. Entonces, tomando en cuenta esto, vivimos en una resistencia impuesta por una sociedad en la que si no eres de esa forma no perteneces. Entonces uno de los puntos importantes de la biodescodificación o de la biología, es no quiero que me saquen del medio, porque si me sacan del medio, me puedo morir. Claro. O sea, esa es la parte de abajo de ese pensamiento primario. O de primer nivel. Biológica, ¿no? La parte biológica es la parte profunda del pensamiento de que si no estoy en ese medio, me sacan, y cuando esté afuera me puedo morir. Claro. ¿No? Y ese es el razonamiento o los diálogos interiores que generamos por algo que queremos o por algo que no queremos, ¿no? Porque regularmente siempre sabemos qué queremos y siempre sabemos qué no queremos. Sí, y eso sí lo sabemos, ¿eh? Sí lo sabemos. Una vez una persona me decía, es que yo no sé qué quiero. Y le digo, ok, perfecto, si no sabes qué quieres, entonces vamos a ver qué no quieres. ¿Qué no quieres? Y de ahí sacamos la otra parte. Claro. ¿No? Que tampoco está tan lejana. Exacto. De la realidad. Sí, y yo creo que esto, a partir de que tú tomas conciencia, obviamente, la parte que a mí me gustó mucho ese pensamiento de la benevolencia, te va a dar siempre la capacidad de ese amor incondicional hacia ti y mirarte en primer lugar. Y creo que con esto puedes empezar a tomar responsabilidad, porque al mirarte con inmensa compasión, vas a decir, pues sí, la regué, pero acuérdate que no hay errores, hay aprendizaje.
Entonces, si en una situación donde tú te sientes culpable porque la regaste, realmente es un juicio. Claro. Y al final tú solito te estás flagelando, ¿no? Claro, estás Entonces, clavando cuchillos. exacto, y el punto final es, ok, pasó esto, pero entonces, ¿qué aprendizaje me dejó? Y si tú lo miras desde otra percepción, que es lo que menciona Héctor, no me voy a sentir culpable, pero me voy a responsabilizar, aquí es donde viene lo bonito, porque dices, ok, pasó esto en mi vida y entonces aprendí esto también. Claro, ese es verle, no es como positivismo puro, ¿no? Pero es como darle esa vuelta a que todo lo que viene conviene, Claro. ¿no? En alguna ocasión una amiga me decía que esta frase era se la decía a su abuelo, Ajá. ¿no? Entonces yo me dediqué a buscarla, a ver cuál era el origen de la sabiduría de la abuela de mi amiga. Es una frase budista, ¿no? Es una frase budista que dice, todo lo que viene conviene. Claro. Todo en la vida va a ser necesario para que tú crezcas. Claro. Todo lo bueno y todo lo malo. Exacto, exacto. Y desde esa percepción, entonces podemos llegar a la conjetura de no hay bueno y no hay malo. Entonces no hay juicio. Y si no hay bueno y no hay malo, nos vamos al punto neutral, que es la vida simplemente es. Y está ahí para aprender. Claro, todo es para aprender. ¿No? Todo tiene algo que nos va a ayudar a subir un escalón. Siempre lo vemos como una adversidad o como una mala, pues algo malo que nos destinó la vida, ¿no? Pero en realidad no es así. Si lo vemos desde este punto de vista que estamos planteando, todo esto te va a dar unos indicadores así súper precisos de qué es lo que tienes que cambiar. Sí. Siempre y cuando tengas la convicción de hacer, pues de hacer caso, ¿no? De hacer caso a eso que te está moviendo en la parte interior. Claro. ¿No? Porque también si no lo hacemos, entonces seguimos en el ego, seguimos en este 3D Sí. Y vamos a seguir padeciendo lo que sea. Y van a seguir los accidentes y van a seguir los síntomas. Y entonces cuando de verdad la veas difícil vas a decir, no, sí, algo tengo que cambiar, ¿no? Sí. Porque eso, déjame decirte, Héctor, que es algo en automático. Claro. O sea, cuando te pasa un accidente, de repente dices, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? O sea, es como el inconsciente, de verdad, es como si te diera el manazo así el universo, te despierta, y de verdad que sí, es como si de repente despertaras y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y eso no se ve ni en terapia, no se ve ni en psicología, es nuestro instinto natural. Nos va a llevar al momento presente. Porque nos va a llevar al momento presente, o sea, el accidente es para llevarnos al momento presente y para que te des cuenta qué estás haciendo. Así es, tal vez en ese momento no seas consciente porque estás en el accidente, pero posteriormente a eso, si sobrevives, posteriormente a eso, sí puedes hacerte grandes preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué aspectos de mi vida debo de cambiar? Claro. ¿Qué es lo que me quieren decir? ¿Qué me quieren decir? Y ahí también entra la parte donde tú dices de rendirte, de decir, claro. Ok, díganme qué es lo que estoy haciendo mal. Y déjame decirte algo, cuando llegas a este punto, puedes empezar a hablar con tu alma. Y tu alma te va a responder. Acuérdate que tu alma hizo el plan de tu vida. Claro. El plan del alma. Hay una secuencia muy, muy interesante en una película de ciencia ficción, en donde Doctor Strange, Sí, claro. pues es rico, famoso, bien parecido, guapísimo. Es el mejor. Es el mejor mejor cirujano que hay en el mundo. Sí. Y vive en el ego. Tiene un accidente que lo lleva a desarrollar sus dones y talentos. Sí. Entonces, para él primero fue cuando llega con la persona que está en el Tíbet, o no sé dónde. Tíbet. Con esta persona llega y ella lo que le dice es, pues, aquí vienes a desarrollar tus dones y talentos, pero él, como vive en el ego, pues no los conoce. No entendió. No lo entendió. Entonces él tuvo que pasar un proceso de sufrimiento dolorosísimo para desapegarse del ego. Del ego, claro. Entonces ya con ese proceso pudo llegar a manejar todo este tema de magia
que ahí, pues bueno, es una película de ciencia ficción. Sin embargo, en la realidad, en esa 3D, pasa exactamente igual. lo mismo. Igual. O sea, Igual. no tiene nada que ver con una película de Pixar o de quién Es de los Avengers de Marvel. De los de Marvel. O sea, no tiene que ver. O sea, la vida supera esa ficción porque es real. Tú con tu divinidad, con esta parte de dones, talentos, cuando los descubres, hombre, No, pues te nadie das te cuenta detiene. que dices, wow, o sea, es algo Y increíble. es a donde te das cuenta de que tanto hemos perdido por miedo a perder, ¿no? Que es una de las frases que puse en mi Facebook. Ajá, que es maravillosa. Sí, de la maestra... De nuestra maestra Karina De Welch. Karina Welch. Un beso, Cari. Y esto, pues bueno, nos lleva a ese punto de no desarrollarlos, porque pensamos o creemos que no los tenemos, pero tal vez seas muy bueno en algo y no te has dado cuenta. O no quieres... O no quieres, aceptarlo. no quieres aceptarlo y vives en esa resistencia, Exacto. ¿no? Vives en esa resistencia. Y luego también los accidentes ocurren por no hacerle caso a tu divinidad. Híjole, eso también está fuerte. ¿No? Sí. No, eso ¿No? olvídate. Sí, Por no hacerle caso sí. a tu divinidad, tú vas a decir, bueno, pues mi divinidad, hoy por hoy, pues bueno, yo no participo en la parte católica. Sin embargo, las personas que lo hacen en esa parte religiosa, pues que atiendan a cualquier santo, ¿no? Al santo, virgen, o lo que sea. Eso sería su divinidad. Entonces, si no le hacen caso a su divinidad, entonces también estarían pasando por encima de su autoridad. Claro. ¿No? Entonces también aplica el accidente. Sí, claro. Entonces, si tú miras la vida desde otro lugar, que para eso está hecho, activa tu poder interior, y empiezas a observar desde la responsabilidad cómo estás generando el minuto a minuto de tu vida, Claro. te vas a poder dar cuenta que todo lo que te pasa es un resultado de lo que tú estás pensando. Es un resultado de lo que tú estás vibrando y de lo que tú estás creyendo. Claro, ¿No? siempre es así. Siempre Al final, como bien lo decía Nicolás Tesla, tú eres información que nos remite a las creencias, vibración y energía. Claro. Y entonces, desde ese lugar, empieza a observar cómo estás creando minuto a minuto tu vida. Tu realidad. Y tu realidad. Por un Claro. lado vamos a tener la vida, que es lo que estamos viendo, ¿no? En esa parte consciente. Sí, claro. Pero también estamos creando una realidad. Estamos creando una realidad que nosotros la leemos como una percepción. Exacto. Siempre estamos percibiendo. Percibiéndonos. Y si nos vamos a algo más cuántico, pues nada de lo que está afuera existe, ¿no? Entonces Tu mente lo está generando. Y si ustedes están ahorita escuchándonos es porque nos crearon, ¿no? Nos Claro. crearon a nosotros para poder Sí. darles ese mensaje que ustedes necesitan. Y aparte que ya saben. Solamente lo están confirmando. Y lo están únicamente... Y ahorita lo que van a hacer es llevarlo a la acción, Exacto. ¿no? ¿Qué es lo que quiere el universo? El movimiento. Ujú. El movimiento nunca lo vamos a poder dejar de ver, siempre va a estar constante. Sí, claro. Entonces siempre estamos adaptándonos y más vale Sí. adaptarnos en una situación normal o regular a un accidente, porque también es una adaptación al medio, ¿no? Porque también como el accidente es igual a la enfermedad, La enfermedad. nos lleva a una adaptación biológica, Exacto. ¿no? Sí. Entonces desde la biología nos estamos adaptando todo el tiempo. Y si no resistimos, la primera resistencia que tenemos es la sociedad, nada más. Sí. ¿No? Entonces si hacemos cosas para nosotros, pues va a fluir. Pero si hacemos cosas que quiere la sociedad, pero no queremos hacerlas nosotros, entonces vamos a entrar en incoherencia. En incoherencia. Y no estar en la alineación. Alineados. Ahí nos vamos a llevar a la enfermedad y al accidente. ¿Y qué te parece si saludamos? Porque está ya mucha gente conectada. Ana Macías, un beso, gracias por estar Ana. aquí. Estrella Brillante, un mensaje por favor, gracias. El mensaje va a ser el día viernes, ¿ok? Ana Macías dice, hola Sandy, saludos y muchos abrazos.
Estrella Brillante nos dice, yo creo que fue algo fortuito. ¿Tú tienes por ahí a alguien más? Yo creo que fue algo fortuito. Laura Dajala. Dajlala. Yo creo que es fortuito. Ella dice que es fortuito, ok. No difiero de eso, tal vez así sea, pero en esta orden de ideas que nos estamos platicando, no es fortuito. Es correcto. Ana Macías dice, yo considero que es fortuito también. Linda Soto, qué gusto verlos. Un beso, Linda. linda. Marisela, mis amados hijos, por favor, díganme qué hago para quitar de mi hombro este dolor, a veces corto o fuerte. Okay. Su hombro, vamos a Su hombro. la vemos a mi mamá. Lo vemos al ratito. Ándale, Claudia vamos. Navarro. Hola, buenas tardes. Un beso, Clau. Leosana Nelsi Cañete. Hola, soy de Argentina, Neisy. Te pregunto, tuve un accidente y me operaron de rodilla. ¿Voy a recuperarme? Sí, te vas a recuperar. Y la rodilla habla de la flexibilidad. Entonces, Ante la vida. ante todo, entonces sí te vas a recuperar, a menos de que tomes conciencia de cuál fue la parte culpable. ¿En qué te sentiste culpable? ¿No? Y frente a qué realidad te sentiste con miedo. Okay. Y fuiste inflexible. Entonces, pues bueno, ya nada más. Analiza. Nada más échale un ojo a tu consciente, porque también puedes accesar a eso. Y pues bueno, vas a poder tener alguna respuesta. Lauri Olmos, hola, me gustaría un mensajito, hermoso programa como todos los tuyos, Andy. Un beso, los Gracias. mensajes van a ser el día viernes, con todo amor, con nuestros ángeles que nos acompañan. Vicky Campuzano, gracias, muy interesante, saludos a los dos. Gracias, Vicky. Lulu Uribe, hola, me encanta verlos. Un beso, querida Lulu. Lulu. Gracias por estar aquí. Gracias por el mensaje de ayer. Muchas gracias. Gracias. Rosy Ramos, hola, bendecido día a los dos, lista para oírlos. Gracias. Gracias, querida Rosy. Lauri Olmos, es hermoso el tema. Yo estoy sanando situaciones kármicas con péndulo hebreo y es hermoso porque se toma responsabilidad y se sanan todos. Claro. Dice, Claro, y claro. lo traemos de otras vidas, no nos damos cuenta, pero está en el inconsciente. Fíjate que ahí posiblemente sí lo traigas en inercia, pero cuando tomas responsabilidad, eso se va. Claro. Porque al final, yo te podría decir, quizá en otro programa podamos ver el tema del karma, pero realmente quizá a mí me gustaría más un poco hablar del dharma, porque el dharma es lo que sí puedes crear a partir del aquí y el ahora. Claro. Y aparte, por un lado sí está esta teoría en la que, pues bueno, de hecho la estudiamos en biodescodificación, por un lado por el árbol genealógico, y por otro lado la parte biológica de todas las marcas que tenemos en el cuerpo. Ajá. Significan algo en una vida pasada. Sí. Todas, los lunares grandes, chicos, los marcas, que son rojos, lunares rojos. Así es, hay personas que tienen marcas aquí en el cuello, y esas personas, haciéndoles una regresión, pues las mataron en el cuello, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces sí es interesante hablar acerca de esas vidas pasadas, pero no sobre el karma. Ajá. Sí, porque el karma es bueno y malo. O sea, tampoco es como un punto medio el karma. Si haces cosas bien, pues te va a ir bien. Si haces cosas mal, te va a ir mal. Porque ese es un resultado. Así es. Es un resultado. Entonces, el karma finalmente es el resultado de lo que haces. Entonces, pues mucha gente utiliza que cree que con un diálogo como este, ese es el karma por haberme hecho algo. Entonces ahí tú estás juzgando. Es correcto. Algo que hizo otra persona, pero como te está resonando, eso habla más de ti que de la persona. De la persona. Entonces, ahí yo difiero un poquito, pero bueno, sí. Podemos hacer podemos hacer y debate. ¿Qué te parece? Debate para que ustedes nos digan qué opinan y nosotros vemos bajo la biodescodificación y bajo lo que nosotros nos ponemos en servicio con nuestros conocimientos. Y mirarlo desde otro lugar para que ustedes puedan tomar la mejor opción. Acuérdense que dentro de la biodescodificación
realmente el punto que mencionas es muy cierto. No hay juicio, entonces no hay bueno ni malo. Y en ese momento se anula el karma. Así en ese momento deja de existir, ¿no? Deja de Y existir. al final se cree, bueno, las personas que viven con la creencia del karma, Ajá. pues bueno, sus memorias les han llevado a tener ese tipo de memorias. Pues, y sí, si tú te generas tu propio karma, pues te va a dar en la madre Sí. tú mismo o tú mismo. Pero bueno, creo que podemos hablar de esto en una adelante. Y estaría padre, podemos hacer un debate. Por eso Sobre esto. yo la verdad es que sí la miro desde otra forma, porque creo yo que lo que sí existe es el Dharma, porque es a partir de la aquí y ahora que estás haciendo y de ahí generar tus resultados, ¿no? Claro. Con el Dharma, ¿no? Claro. Dice Leosana Nesli, cierto, eso me gusta. Ay, dinos qué te gusta, por favor. Noemí Arrieta, saludos Héctor González y Sandra, un beso, Saludos, gracias. Lauri Olmos, la atención de los demás, el sentirme cómodo para no mirarme en vos mismo. Claro. Uh-huh. Claro, prefiero vertir toda mi atención en el exterior y dejarme Sin mirarme. Entonces, cuando me dejo de sentir, Exacto. pues entro en incoherencia. Claro, ¿no? exacto. Andrea Cantú, saludos y bendiciones infinitas para ustedes. Gracias, un beso Andrea, gracias por estar. Dice muchísimas felicidades, muchas gracias. Margaret Lema, hola Sandy, saludos. Es que estoy aquí en la operación. En la operación también al mismo tiempo. Gaby Amilpa, hola hermagos. Un beso Gaby. Hermana. Ya se me pasó el cumpleaños de Héctor. Sí. Ay, patina poquito, muchas felicidades. Qué bárbara. Dicen, mucho tarde, pero saben que siempre los pienso, son grandes maestros del alma. Gracias, Igual que tú, Gaby, gracias. Ojalá que puedas venir aquí, Gaby, porque tú también mucho. me encantaría. Es más, si va a ser tu cumpleaños, ven por favor. Vamos a hacer un paquete. Que últimamente nos están pidiendo venir en el día de su cumpleaños, porque aquí hacemos un paquete maravilloso, hay pastel y festejo y todo. Porque fíjense que el día lunes va a estar con nosotros a las 12 del día Karina Welch. Así es. Va a estar mi hermosa maestra Karina Welch, que tanto quiero. Y a la 1 de la tarde va a estar con nosotros César Maldonado. César Maldonado es una persona increíble, es un cantautor que tiene unas canciones maravillosas y ese día es su cumpleaños. Entonces, te vamos a hacer paquetes. Para que se vengan a festejar aquí. Para que se vengan a festejar aquí porque les gusta. Hacemos pastel, hacemos el festejo y bueno, la verdad es que somos divertidos, por eso creo que nos eligen. Dice Leosana Nesli Castañeda, gracias, buena reflexión. Y entonces, pues vamos a cerrar el programa. ¿Qué te parece si nos das tu última observación y un tip que les pueda ayudar? Pues bueno, podrían ser varios, podrían ser muchos. Si nos quieres, di No, todos no, los no. tips que tengas porque nos va a ayudar. Y Uno. ustedes compartan, por favor, compartan el programa para que estos tips le lleguen a muchas personas más. Un punto importante que es de toma de conciencia es, ¿qué me quiere decir este accidente? Ok, tomen nota, por favor. ¿Sí? Otro sería, ¿qué aspecto de mi vida debo de cambiar? Rápidamente. Y otro es, en mi vida, ¿qué comportamiento estoy haciendo que me está llevando a incoherencia? Bueno, a no estar alineado. Wow. Yo creo que esos tres puntos te llevan a resolver el para qué. ¿El para qué? El para qué del accidente o de lo que te esté pasando en tu momento presente, ¿no? Wow, qué fuerte. Creo que con esto y yo creo que algo más fuerte que hay que entender cuando se tiene un accidente es qué debo de cambiar inmediatamente. O sea, claro. Hoy tendría que estar cambiando algo en el momento en que tú identifiques un accidente. En ese momento hacer un análisis profundo y hacer todo lo posible por hacer un cambio rápidamente. Claro, de hecho es la naturaleza te saca a flote eso que tienes que cambiar por medio de la proyección de un accidente.
Entonces, Qué fuerte. pues bueno, también hay que cuidarnos, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que También cuidar hay que que pensamos, cuidarnos. porque es mucho de mente. Claro. No es de cuerpo, es mucho de mente. Es de mente. Y yo te diría algo más importante que a mí me gustó mucho, que es ser benevolente contigo. La benevolencia trae a tu cuerpo y a tu alma la capacidad de sentirse infinitamente amado, de mirarte en compasión infinita y verdaderamente regalarte el presente y vivirlo totalmente en amor. Claro. ¿Ok? Entonces, pues ya nos vamos. Este programa Muchas ya gracias. se nos está terminando. Muchísimas gracias. Y el día viernes vamos a tener ángeles, los ángeles que nos acompañan. Vamos a estar aquí en Astianax Studio. Los espero el día viernes. Y también el día lunes, no se olviden, va a estar con nosotros Karina Welch a las 12 del día, César Maldonado a la 1 cantándonos con unas canciones maravillosas. Y recuerda, hay un lugar en ti donde nada es imposible. Descúbrelo. Activa tu poder interior. Se despide y Sandra González queda a sus órdenes. Gracias. Ah, y otra cosa más que se me olvida. El día 30 de noviembre tenemos Woman of México. Y vamos a tener a 4 maravillosos conferencistas de alto impacto. Vamos a tener un desayuno maravilloso en la Cámara Nacional de Comercio. Vamos a tener son presentaciones maravillosas de empoderamiento. Y claro que sí, vamos a tener al final regalos, sorpresas, networking, un panel maravilloso de mujeres con éxito. Y te esperamos, si tú quieres estar aquí en Woman of México, por favor contáctanos porque estamos ya cerrando lugares para el día 30 de noviembre. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, los amo, bye bye. Bye.